Estimados estudiantes, muy buenos días del cuarto año. En Historia del Perú vamos a ver ahora un nuevo tema, el segundo gobierno de Belaúnde, 1980 a 1985. Este fue un gobierno demoliberal, burgués, terrateniente. El contexto en el cual se desarrolló el segundo gobierno de Belaúnde fue el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Características de este gobierno fueron los siguientes. En lo económico, Belaúnde va a desarrollar una economía fielmente a las recetas del Fondo Monetario Internacional, es decir, una economía ortodoxa. Sus ministros de Economía, que fue Manuel Ulloa, Rodríguez Pastor y Pedro Pablo Kuczynski, hicieron reformas liberales en favor de los intereses económicos de los organismos internacionales económicos. Durante su gobierno hubo sequía por el fenómeno del Niño. Impulsó el programa de FONAVI, o sea, Fondo Nacional para Vivienda, que se había creado en la época de Bermúdez. Oye, pero esto fue simplemente un engaño, ¿no? Casas se construyeron con dinero del Estado, con el fondo, porque descontaban a los empleados, maestros, médicos, mensualmente 5 soles para construir esas casas. Y al final solamente tuvieron casas los que fueron sorteados, pocos. Y miles de aportantes, empleados del Estado, nunca tuvieron casa. Y luego cuando Fujimori llegó al poder, esos fondos de FONAVI, que era para construir casas de los que aportaban mensualmente, los descontaban en su cheque, pues se destinó a otra cosa, ¿no? Y así entonces mucha gente nunca tuvo casa, hasta que tuvo que devolverse ese dinero, pero de manera muy ridícula, en una suma muy bajísima, en la época de Ollanta. Oiga, eso es un problema la que en el Perú se vive siempre, ¿no? Económicamente, en el segundo gobierno de Belaúnde, también se va a tener una deuda más grande. Creció la deuda, en el Perú se vive una crisis económica, sube el costo de vida a cada momento, hay desempleo, ¿no? Hay un déficit fiscal y estableció el INTI como moneda nueva para evitar la devaluación y esto resultó más devaluado. En el aspecto social, hay una crisis en el campo, hay pobreza, marginación social. Surge en este tiempo 2 movimientos subversivos, Sendero Luminoso y el MRTA, o sea, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru después. Sendero Luminoso es un movimiento subversivo que inició su lucha armada contra el Estado en 1980, justamente el 17 de mayo, cuando al día siguiente se iba a dar las elecciones a nivel nacional, y entonces se quemaron las ánforas en Chuchi y Ayacucho. A partir de ese momento el Perú entró en un momento de guerra. ¿Quién contra quién? El grupo subversivo Sendero Luminoso, que declara la guerra al Estado, pues de pensamiento maoísta, cuyo líder fue Ismael Guzmán, que hasta hoy día está encarcelado, y plantean, ¿no?, ellos tomar el poder. Este desafío prácticamente para el Estado duró más de 20 años. Aquí comienza en el 80. En el 83 aparece otro movimiento subversivo, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, con Víctor Polay Campos, que tiene otro pensamiento bolivariano, guevarista y también pro-cubano. Bueno, esto es lo que estaba ocurriendo en el Perú. Ahí comienza la violencia política, la guerra interna, como llaman otros especialistas, ¿no? Bueno, en el 83 hubo problemas. Se masacró a 8 periodistas como producto de esta represión contra los movimientos subversivos en Ayacucho. Eso fue una noticia a nivel mundial, jóvenes. Políticamente, pues Belaúnde ganó las elecciones porque ofreció 1 millón de empleos y nunca cumplió. Gobernó apoyado por el Partido Popular Cristiano, que era mayoría en el Congreso, y entonces, de ancha base, devolvió los canales y los dieron a sus propietarios, y el conflicto con Ecuador que tuvimos, pues se recuperó los territorios en el 81, y apoyó a Argentina en la guerra de las Malvinas, que nada tenía que ver el Perú en ese momento, ¿no? Y convocó a elecciones municipales, donde llegó a la alcaldía de Lima, Orrego y Barrantes, un alcalde de izquierda que estableció el programa de vaso de leche, ¿no?, en ese tiempo, que le llamaban el frijolito a él, ¿no? A nivel cultural, la reforma educativa de Velasco retrocedió al modelo antiguo. Preguntas: ¿cómo fue la economía durante el gobierno de Belaúnde? 2. ¿Cómo ganó las elecciones Belaúnde?
¿no? Y 3, ¿qué fue el movimiento subversivo Sendero Luminoso? Eso es lo que tenemos que resolver para la próxima clase. Muchas gracias.